Hola jóvenes, el día de hoy vamos a ver el tema de sociedad mayoritaria y sociedad minoritaria. Bueno, antes de iniciar precisamente hay que tener en cuenta qué es sociedad o cómo ha sido definido ese término. Bueno, la sociedad precisamente está compuesta por individuos, ¿no? Muchos autores, tanto hombre como mujer, pues es un ser social, ¿no? Que prácticamente está inmerso en esta sociedad desde que nace hasta que muere. En la medida que vamos acostumbrándonos a empezar precisamente bajo las perspectivas que nos rodean del contexto donde nos encontramos, estamos en condiciones de mirar a nosotros, a mirarnos a nosotros mismos y a la sociedad de forma diferente. Es decir, resulta muy difícil entender exactamente el concepto, sin embargo, no es difícil de comprenderlo. La cuestión es que hay muchos autores que manejan ese término a partir de las ciencias sociales que manejan. Entonces, en las definiciones podemos encontrar precisamente que la sociedad es una reunión, ¿no? Es una reunión de personas, pueblos, naciones que conviven y se relacionan bajo leyes comunes. Aquí estamos hablando de una agrupación de individuos con el fin de cumplir finalidades mediante una cooperación. Pero esta cooperación que se genera precisamente no es de manera equitativa. Cada quien ve a partir de sus objetivos, a partir de sus necesidades y a partir de sus responsabilidades como individuo, la participación que debe tener ante esta sociedad. Como se mencionaba anteriormente, ¿no? Aquí en esa sociedad se estructuran precisamente a partir de funciones. Y esta estructura social la podemos entender como el orden y la organización de los miembros precisamente, pero a partir de algunas generalidades y otras específicas. Por ejemplo, se busca el bien de la persona. ¿Qué entendemos por bien de la persona? Precisamente que a partir del fin que consideres o el objetivo que quieras lograr, existe esta mezcla ante la sociedad buscando, interactuando con el individuo para poder sacar adelante un trabajo. Precisamente, ¿cuál es la función de la sociedad? Pues todo el ser humano forma parte de una sociedad, ¿no? Aquí estamos hablando de una sociedad a partir de su religión, sus costumbres, sus lenguas, la cultura. Entonces, regularmente encontramos una de las diferencias que encuentran más bien como dentro de esos grupos sociales es que las sociedades precisamente no son objetos fijos, tienden a cambiar, por lo que se muestran algunas funciones diferentes a otro tipo de sociedad. Regularmente esta sociedad está en constante cambio, ¿no? Y esto hace que muchas de las personas que forman parte de una sociedad vayan cambiando su identidad. Bueno, ahora hay que entender qué es sociedad minoritaria. Sociedad minoritaria, aunque
como su nombre lo dice, minoritaria, muchos tienden a identificar precisamente que está conformada por un grupo de personas menores, en el sentido de menor cantidad. Sin embargo, esto no solamente se identifica por el número, pero sí es un rasgo que identifica este tipo de sociedad. Este tipo de sociedad minoritaria precisamente está compuesto por características religiosas, culturales, sociales, lingüísticas, de creencias, de género, y precisamente este tipo de sociedad ha sido discriminado a partir de esos rasgos con los que cuenta. Y sobre todo ha sido discriminado por una sociedad mayor. Aquí encontramos la definición de sociedad mayoritaria. Precisamente es aquella que ejerce un poder en ese sentido hacia la sociedad minoritaria y sobre todo tiende a ser como una sociedad de opresión hacia los demás, pero recordemos que es la sociedad mayoritaria, a pesar de que ejecuta estas acciones hacia la sociedad minoritaria, también puede ser una sociedad minoritaria. ¿Por qué? Porque también cuenta con algunas características que acabamos de mencionar sobre la cultura, la religión, las creencias. Y precisamente dentro de una sociedad mayoritaria también puede existir una sociedad minoritaria que puede provocar una discriminación a la misma. La sociedad minoritaria precisamente tiene una gran desventaja a la sociedad mayoritaria o a la sociedad dominante. ¿Por qué? En el uso de los derechos. A pesar de que existe una constancia, a pesar precisamente de que existe documentación que respalde los derechos de los individuos, muchas veces no se cumplen como tal. ¿Por qué? Porque precisamente la sociedad mayoritaria, como es dominante, abusa de los derechos que puede tener un ciudadano precisamente por la discriminación que se está realizándoles, por el uso que ellos consideran precisamente que está mal ante la sociedad y hacen o emiten precisamente una discriminación ante esta sociedad. Y es ahí donde surge precisamente esta desventaja. Y precisamente dentro de los grupos minoritarios existe una discriminación no solo en el ámbito laboral, sino en la salud, en la educación, que precisamente hace que se ejecute constantemente esa discriminación ante estos grupos. Pero, ¿por qué se da esa discriminación? Precisamente por la ideología que presenta la sociedad dominante en ese momento. La cuestión es que a partir de los rasgos que cada uno contiene, o precisamente lo describe como persona, como individuo, esto hace que la sociedad lo vea como una diferencia. Y esta diferencia no la ve como una diferencia de manera positiva, sino la ve de manera negativa, y ha influido mucho en que se genere precisamente una discriminación ante esta sociedad. Entonces podemos distinguir precisamente que la sociedad mayoritaria y la sociedad minoritaria la sociedad minoritaria precisamente tiene una gran desventaja ante la sociedad mayoritaria. Pues eso sería todo. Nos vemos a la próxima.